Permitidme que salude a nuestro primer invitado de esta noche, que es Raimon Torres, director de Funcas. Señor Torres, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hay unas cuantas cosas de la economía en esta jornada, en este comienzo del año, cuya reflexión en torno a ella pues me parece sería muy interesante por parte de Funcas, pero quiero empezar por la reforma laboral. ¿Cómo lo valoran y si cree usted que será complicado su recorrido parlamentario? Bueno, yo creo que es una reforma que responde a una necesidad, ¿no? Que es la reducción de la temporalidad, la precariedad en el mercado laboral. Es decir, lo que está pasando es que llevamos ya, yo iba a decir años, pero incluso décadas, en España creando empleos, sobre todo de índole temporal, o sea, por una duración muy limitada, incluso puestos de trabajo por un día, por una semana, y esto es una anomalía. Y es algo que se ha criticado desde todos los lados, ¿no? Los empresarios, los sindicatos, incluso todos los partidos políticos. Yo creo que me parece que hay que ver esta reforma como un intento para intentar reducir esa temporalidad, ¿no? Más allá del debate político, que es natural en una democracia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay elementos positivos. Por ejemplo, bueno, pues se proponen fórmulas contractuales como el contrato fijo discontinuo, que yo creo que es una alternativa al encadenamiento de contratos temporales. O bien la contratación mediante empresas de trabajo temporal, que también ofrece una alternativa a la precarización en muchos sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que va en la buena dirección. Por otra parte, en cuanto a los convenios colectivos que se acaba de mencionar, bueno, pues ahí pues yo creo que es un paso bastante modesto con respecto a lo que pedían algunos, ¿no? Bueno, básicamente en la parte salarial se negocia a nivel del sector. Esto me parece también un elemento positivo en la medida en que se mantienen cláusulas de descuelgue, es decir, que determinadas empresas, que yo creo que es lo que quiere el sector del automóvil, no pueden aplicar el convenio del sector, pues pueden reivindicar esa cláusula de descuelgue y aplicar un convenio distinto a la medida que haya acuerdo entre las partes. Por tanto, yo creo que estamos ante una reforma bastante equilibrada, seguramente criticable por algunos que querrían o bien mantener la de 2012 intacta y otros que querrían haber ido mucho más allá. O sea, usted cree, como me parece evidente, que además había un acuerdo que no se ha respetado en su integridad con Podemos, acuerdo de gobierno en el que se hablaba de los convenios sectoriales, su preeminencia sobre los de empresa, y al final solo ha quedado en materia salarial, con lo cual tampoco es que se haya producido ahí un cambio fundamental, pero en fin. Esto es un elemento importante, porque los salarios, evidentemente, bueno, es la parte de las condiciones laborales que más se mira, ¿no?, cuando uno trabaja. Entonces, pero efectivamente, bueno, es solamente una parte de esas condiciones laborales que se negocian a nivel de sector y el resto se fija a nivel de la empresa. Creo que es una solución bastante equilibrada. Yo creo que hay que haber otro elemento en esta reforma, y es que, bueno, había una urgencia, y es que para la obtención de los 12.000 millones de euros que se esperan para junio de este año, era necesario aprobar una reforma laboral. Sí. Entonces yo creo que había también un acicate, digamos, en términos de fondos europeos, que es algo absolutamente central y estratégico para nuestra economía. El tema del paro ha alcanzado su nivel más bajo para un diciembre desde 2007. Nos decía hace un rato Marta García ayer que ahí es donde había que establecer la comparación, no con el año pasado, que se creció partiendo del erial en que situó la COVID la economía, sino con respecto antes de la pandemia y con estas cifras, con estas fechas anteriores. ¿Cómo valoraron desde Funcas estos datos de paro que hoy se han conocido? Son datos positivos, bueno, mirando sobre todo el conjunto del año, ¿no? Hemos tenido un crecimiento muy intenso del empleo, cerca de 800.000 puestos de trabajo creados, ¿no?, en los últimos 8 o 9 meses. Esto es algo que hay que valorar, porque prácticamente esto supera todas las previsiones, y además se ha producido algo muy paradójico, y es que el empleo ha crecido más que la propia actividad, que la propia economía, ¿no?, algo que normalmente no ocurre. Y esto tras un periodo de aplicación de ERTE, ¿no?, que amortiguó el choque de la pandemia tan duro sobre la economía en términos de empleo, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo positivo. Ahora, los principales desafíos pues permanecen, ¿no?, en términos de temporalidad, y veremos si esta reforma sirve para reducir la temporalidad, es decir, la calidad del empleo, y en términos también de paro, especialmente para algunos colectivos como jóvenes,
mujeres, personas poco cualificadas, ¿no? Aquí tenemos grandes desafíos y, bueno, pues yo creo que aunque esto es un buen resultado del mes de diciembre, bueno, pues ahí tenemos enormes retos, ¿no? Y además todavía queda por recuperar, por ejemplo, en el sector privado estamos todavía 100.000 millones de puestos de trabajo por debajo de la situación prepandemia. O sea que incluso en términos cuantitativos todavía queda bastante camino por recorrer. Y luego tenemos la cara B de esta situación, que es la inflación. Llegamos casi a niveles del 7%. Se decía hace un par de meses que esto era coyuntural, cada vez parece menos coyuntural. Cada vez parece más persistente. Más persistente, claro. Sí, sí. Y lo que está pasando es que, bueno, la inflación de alguna manera surgió como consecuencia de los cuellos de botella en determinados recursos naturales, metales, la madera, por supuesto, productos energéticos, la electricidad. Y esto se ha extendido a otros productos, ¿no? Se empiezan a producir ya efectos de segunda ronda en la producción de bienes y servicios internos, ¿no? Digamos, la inflación, ese brote nacía de las importaciones, ¿no? De un encarecimiento de costes importados, y ahora ya se producen efectos de segunda ronda, por ejemplo, en la producción de muebles, reflejando el encarecimiento de la madera, en el sectores electrointensivos, pues reflejando el encarecimiento de la electricidad. Y esto es preocupante. Lo que está en este momento conteniendo todavía la inflación son los salarios. Los convenios colectivos hasta el mes de noviembre pues registran un incremento de apenas un 1,5%, y para el año que viene probablemente, por lo menos en los primeros meses de este año, estaremos en el 2%, ¿no? de incremento salarial. Y esto es, bueno, un incremento muy moderado, que de alguna manera, bueno, pues significa que muchos asalariados y empresas están perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Y por ahora esto actúa como dique de contención. Yo creo que la clave está en si el encarecimiento de costes importados sigue después de la primavera. Si esto fuera así, yo creo que la inflación podría ir a más, ¿no? Y ya sería no solamente persistente, sino que incluso un poco más permanente, yo diría. ¿Y puede reventar la recuperación? ¿O puede impedir que el 22 sea el año de la consolidación? Claro, esto es un riesgo muy importante, ¿no? Primero, por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, que ya se ha producido, entonces la capacidad de compra se reduce y los consumidores o bien consumen menos directamente porque no tienen poder adquisitivo, o bien prefieren posponer la decisión de consumo y mantener un sobreahorro que se ha producido con la crisis, y por tanto de alguna manera se desplaza el rebote que se esperaba para este año. Este es un primer riesgo. El segundo riesgo es que el Banco Central Europeo empiece a reaccionar con más contundencia, incrementando los tipos de interés, o incluso que sin decisión del Banco Central Europeo sencillamente la financiación de la deuda pública pues se encarezca, porque los mercados sencillamente exigen una rentabilidad más alta ante perspectivas de inflación que a lo mejor se van ajustando al alza. Y esto sería una mala noticia para nosotros, porque tenemos una deuda pública, como sabéis, de 120% del PIB, un déficit todavía muy elevado, y por tanto, bueno, pues si se encarece el coste de financiación de la deuda pública, tendrá repercusiones presupuestarias que habrá que, bueno, por supuesto, intentar manejar. Señor Raimon Torres, director de Funcas, vamos a ver, hoy estoy viendo el dato en la prensa. Diciembre ha cerrado con 240.000 bajas laborales por COVID, 3 veces más que en noviembre. ¿Esto puede pesar en todo esto que estamos hablando? ¿Puede afectar negativamente o muy negativamente a la economía? Estas bajas que todos conocemos, a alguien que está de baja o que ha tenido que quedarse en casa y teletrabajando o sin poder trabajar, como algunos casos que requieren presencia. Sí, incluso mucho más que no las anteriores. Es increíble como vemos en torno a todos nosotros, ¿no? O sea, más gente que muy afectada infectada por la pandemia o en baja laboral. Yo creo que, si como lo parece, la variante Omicron no es tan, perjudicial para la salud, y se trata de una variante que es muy infecciosa, es muy contagiosa, pero de alguna manera cuyos efectos no son tan graves como de variantes anteriores, sin duda por la vacunación, pero también por la propia variante. Si esto fuera así, yo creo que los efectos serán limitados en el tiempo. Tendremos un mes de enero
pues con muchas disrupciones en la producción, en la actividad en determinados sectores, pero no irá mucho más allá. Sin embargo, si esta variante fuera más, digamos, persistente o más dañina, o bien se produjeran nuevas variantes, está hablando de una nueva variante a partir de Francia, según tengo entendido, que sería incluso más contagiosa que la Omicron, bueno, pues entonces esto sería un problema. Y esto nos recuerda que la mejor estrategia contra la inflación y contra la propia crisis económica es la vacunación en el mundo entero, porque realmente mientras que no estemos todos vacunados, nos expondremos al riesgo de mutaciones y por tanto, de cuellos de botella en la producción internacional de muchísimos suministros, semiconductores, metales, gas, etcétera, y por tanto, bueno, pues esto será siendo un riesgo que pesará sobre nuestra recuperación económica. Raimon Torres, director de Funcas, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula y que tenga muy feliz año. Igualmente, feliz año.